Para meternos ahora en el mundo de la economía argentina, vamos a hablar con Fausto Espotorno. Fausto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Fausto. Bueno, quería analizar con vos un poco lo que está pasando en la economía argentina, que es bastante compleja, y empezar con la noticia de la semana que tiene que ver con con el impuesto a la renta imprevista o impensada, o como la querramos llamar. ¿Qué opinás vos? A ver, ese es un impuesto que se aplicó varias veces en el mundo. O sea, en el mundo se lo llama windfall tax. Uh-huh. Que es un impuesto, windfall es como caído del cielo, caído del viento, del aire, digamos, ¿no? Sea la traducción exacta. La idea es, bueno, se aplicó, que yo me recuerdo la primera vez, por ahí hubo una vez anterior, pero la primera vez fue en 1980 en Estados Unidos, lo aplicó Jimmy Carter, después de la crisis petrolera. Claro, cuando había subido mucho el precio del petróleo, las empresas petroleras americanas estaban vendiendo el petróleo mucho más caro, entonces les aplicó un impuesto para justamente por eso, para que pagaran por el aumento del precio del petróleo, ¿no? Uh-huh. Que el resultado de eso fue que, claro, eso hizo subir más el precio de la gasolina, porque es como que te cobran impuestos de los ingresos brutos, básicamente, ¿no? Y no solo eso, sino que además se empezó a importar más gasolina. Como Estados Unidos es una economía bastante libre en ese sentido, uh-huh. vos como una estación de servicio podés comprarle a una gasolinera, a una empresa de gasolina americana o afuera, y bueno, entonces aumentaron las importaciones de petróleo y subió más el precio de la nafta y no solucionó nada, no sé, se recaudó algo, pero en realidad terminó siendo un impuesto a la nafta, básicamente, ¿no? Claro. Y creo que va a pasar lo mismo acá si se aplica. Lo que pasa es que acá aplicaría es transversal a la industria, ¿verdad? ¿No? Sí, pero ¿qué te lo van a cobrar? Te van a cobrar el precio. Claro, lo termina pagando obviamente el ciudadano de a pie, ¿no? El común. Pero lo que quería saber es, bueno, que vos nos contabas esto que no funcionó y lo que nosotros estábamos analizando antes en el programa tenía que ver con que la carga impositiva o estos nuevos impuestos los están creando solamente para cubrir las falencias de los gobiernos de administrar bien las arcas del Estado. Bueno, que Argentina viene haciendo eso hace rato, o sea, entre impuestos, tasas, que más o menos lo mismo pero de los municipios, etcétera, están sobrecargando al sector privado de impuestos y tasas y regulaciones y todo con su cosita que hay que pagar y vas pagando cosas y en realidad la empresa se encuentra con que cada vez tiene que hacer más pagos, no solamente cada vez pagar más altos impuestos o una parte más grande de sus ingresos se los lleva al Estado, sino que además cada vez más engorroso, ¿no? Claro. Porque, sí, se hace más complejo todo también, porque al ser tantos impuestos. Pero yo te digo, tengo que pagar los impuestos que tenés. Bueno, lo pago el martes, me siento y lo pago de acá. Pero si todos los días tenés que pagar un impuesto diferente, una tasa diferente, tenés que hacer un cronograma de saber cuándo lo tengo que pagar, cómo lo tengo que liquidar. Yo, hoy un empresario promedio en Argentina te pasa de los 22 días laborales, 19 teniendo que pagar un impuesto diferente. O sea, todos los días hay que liquidar un impuesto diferente. Eso significa por lo menos dedicarle mínimo media hora a ver si está bien pagado, si está bien cobrado, mínimo si lo tenés todo perfectamente, prolijamente sabido. Sí. Y muchos impuestos son mucho más difíciles de liquidar, ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, no solamente es caro, porque todo está lleno de impuestos en Argentina, y además impuestos ninjas, o sea, impuestos ocultos, porque el político no quiere decirte que está cobrando un impuesto. Entonces, pues sí, bueno, ¿cuánto pago de impuestos por la compra del supermercado? 21 de IVA. Mentira, además de eso tenés adentro de esos impuestos, de esos que compraste, tenés seguramente el ingreso brutos, claro. Que fue, decir, bueno, pero para el supermercado se bajo, es 3. No, mentira, 3 es la última parte, depende también de cada provincia, ¿no? Pero adentro, claro, porque los impuestos se van acumulando desde el productor, por ejemplo, o quien fabrica el bien, hasta el punto de venta. Y ahí claro. Tenés distribuidor y todos le van sumando sus impuestos. Claro, entonces el señor que hace la leche, se la vende el que hace el queso, bueno, ahí le pagó, cuando le vende la leche, le cobra adicionalmente ingresos brutos.
Entonces el señor compra ya la leche más cara porque tiene que pagar. Hace el queso, se lo vende al supermercado, entonces tiene que volver a pagar ingreso bruto por el queso, pero además lo tiene que llevar al supermercado, el transportista le pone su propio ingreso bruto, todos le van cargando su impuesto, y cuando llega al final del supermercado, y al supermercado vos le cobran 3% de ingreso bruto, ponele, pero ya venías pagando como 10 en todas las demás cosas, ¿no? Entonces, al fin de la historia tenés que, solamente en IVA, ingreso bruto, probablemente estés pagando una tasa de 40% de impuestos sobre lo que compraste. Y a eso sumar el impuesto al cheque, impuesto a los sellos, si pagas con tarjeta de crédito en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, y en algún otro lado. Lo mismo se pasa el impuesto al cheque, y ya está, es 1 o 2%, más la tasa municipal de no sé qué corno que le pagó el supermercado, y obviamente te la trasladó. Y ganancias. Y después ganancias, ¿no? Y después la tasa de publicidad, y la tasa de no sé qué cosa, de limpieza, y empezás a acumular una cantidad de impuestos. Y decís, bueno, pero yo en realidad pagué el IVA, o en realidad terminé pagando un montón de impuestos cada vez que compré algo. Y esto, en realidad terminaste pagando un montón de impuestos cada vez que compras algo, y están todos escondidos. Y yo creo que eso es muy importante para que la gente entienda, y cuando viven estas cosas, no es un impuesto que le cobran a otro, ¿está? Dice, bueno, la ganancia inesperada lo va a pagar alguien. Lo vamos a terminar pagando nosotros en el supermercado. Exacto, bueno, un poco también es, las empresas pagan los impuestos, pero en realidad actúan como pequeños agentes de recaudación para las arcas del Estado, porque en realidad esos impuestos los trasladan a los precios que los termina pagando el consumidor final. Exactamente, porque hay que sacarse de la cabeza algunos conceptos que son muy útiles para las leyes, pero que no son conceptos reales. Entonces, te voy a explicar a qué me refiero. Las empresas no son personas. También que los abogados lo llaman personas jurídicas, pero eso es una forma de entender las cosas para poder aplicar las leyes. Pero no son personas. Las empresas son simplemente un cúmulo de contratos. Entonces, cuando alguien dice, no, vamos a cobrar un impuesto a esta empresa, no se lo estás cobrando a nadie, se lo estás cobrando a una serie de contratos. Una empresa es una acumulación de contratos entre personas, ¿no? Entonces no se lo cobras a una empresa como si fuera una persona, se lo vas a cobrar a un proceso productivo, ¿no? Y el proceso productivo está también el consumidor, digamos, en el fondo. Entonces, o el trabajador, o alguien, ¿viste? Alguien se va a hacer cargo de esos impuestos, aunque sea parcialmente, totalmente, pero se va a distribuir entre los trabajadores, los empleadores y los consumidores. Exacto, entonces cuando el empresario, no sé, se endeuda con la AFIP, por ejemplo, porque no puede pagar el IVA, en realidad lo que se está quedando es con plata de el consumidor final para financiarse él o su empresa porque no le dan los números. Exactamente, o sea, quiero decir, se distribuye eso, o sea, la empresa no es una persona, no es que la empresa va y lo paga de su bolsillo, porque la empresa no es una persona, la empresa es un cúmulo de personas que están trabajando entre sí, ¿no? Y el proceso productivo de compra-venta también incluye al consumidor, o sea, en realidad cuando yo opero en la vida tengo un trabajador, un empleador, o, que a veces es también un trabajador, el que aporta el capital, y el que organiza la empresa y el consumidor. Todos esos son los que participan en un proceso de proceso de producción y consumo. Cuando yo tiro un impuesto ahí, se va a distribuir entre todos ellos de alguna manera, ¿no? Una parte lo va a pagar el consumidor, una parte la va a pagar el empresario, una parte la va a pagar el trabajador, una parte... De alguna forma todos lo pagamos. Entonces, quisiera hacer entender a la gente en general que cuando se crea un impuesto no es que lo paga otra persona. Eso ha sido el gran engaño que hemos tenido en Argentina cuando dicen no, porque le ponemos un impuesto de ingreso bruto a los del campo, o a lo de la industria, o a lo de comercio, y te explican por qué, porque robar, no sé, o porque se fugaron el capital, o cualquier verso, pero a la larga terminamos pagando todos. Fausto, buen día. Yo te quería sacar del tema impuestos y llevarte al tema inflación, ¿no? ¿Cuál es la proyección que ves para el mes de abril? Y en abril estamos arriba de 5 ya proyectando. Nosotros estamos midiendo las 2 primeras semanas y ya tuvimos 2,5 en la primera semana y 1,3 en la segunda semana de inflación. 2,5 en la semana, esa es la inflación que teníamos en un mes hace unos años y era altísima. Ahora estamos hablando de esas inflaciones en la primera semana del mes.
y estamos viendo 1,3 en la segunda semana y calculamos que el mes va a terminar en 5,5 o un poco más. Con lo cual ya la proyección de inflación para este año va a estar arriba del 65%. Fausto, bueno, cuando Martín Guzmán anunció el lunes este impuesto que lo iba a distribuir entre jubilados, trabajadores informales y monotributistas, dijo una frase que fue como al pasar, pero dijo que durante el primer trimestre el gobierno alcanzó con éxito los objetivos inflacionarios y monetarios, cosa que lo veo medio raro. Quería saber cuáles eran los objetivos y qué está pasando, porque los últimos 3 meses de inflación fueron altísimos y no me coincide lo que dice él con la realidad. No, me parece que se refiere al financiamiento del Banco Central por parte del Tesoro, ¿no? Como que logró mantenerse en línea con lo que se había acordado, pero la inflación claramente no, porque si vos tomás la inflación del primer trimestre de este año, es la más alta desde la década del 90, sacando el segundo trimestre del 2002. Uh-huh. Claro. El segundo trimestre del 2002 hay una inflación del 18%, pero tuvimos que evaluar más 4 multiplicamos el tipo de cambio, ¿no? Exacto. Para eso. Entonces, digamos, no me puedo decir que no cumpliste ninguna meta. O sea, esta tasa de inflación es la más alta desde que entramos en la convertibilidad, sacando el segundo trimestre del 2002, que también fue una crisis muy grande. Bueno, y haciendo alusión también a ese anuncio, el ministro también dijo o responsabilizó de esta inflación a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso también quería aprovecharte que estamos hablando con vos para saber qué tanto de eso es verdad o es excusa. No, es excusa. Es cierto que en el mundo hubo el salto inflacionario en marzo por la guerra, ¿no? Pero no es cierto para Argentina. Te voy a demostrar que no es así. Cuando vos mirás los números de inflación del resto del mundo, poner Estados Unidos, pasó lo mismo en Gran Bretaña y en la zona del euro, lo que vemos es un salto de la inflación en alimentos y energía, y que la inflación núcleo, incluso en Estados Unidos bajó un poquito, ¿no? La inflación núcleo es para ellos la consideran núcleo sin energía en alimentos. Entonces, en realidad, lo que ellos dicen es que casi toda la inflación de marzo fue energía y alimentos, que es por la guerra. Lo cual diría, bueno, fantástico. Acá en Argentina, ¿qué pasó? Bueno, acá en Argentina no pasó eso. O sea, cuando ves la suba fuerte de inflación, no fue además, el alimento hubo aumento de precios, ¿está? Pero no necesariamente por la suba de los commodities. Y además tengamos en cuenta que nosotros estamos medio aislados en materia petrolera, por ejemplo. Uh-huh. Y demostración de esto fue el faltante de gasoil. Como en Argentina se está controlado el precio del interno de los combustibles, lo que sucede es que cuando subió el precio internacional, el precio del gasoil en Argentina quedó por debajo de lo que era el precio internacional. Básicamente un 70%, un 30% por debajo del precio internacional. Claro, como nosotros tenemos que importar gasoil en esta altura del año, Argentina es un exportador de gasolina e importador de gasoil. En el neto es cero, debería ser cero, pero cero porque exportamos nafta y importamos gasoil. Ahora, ¿qué pasa? Nadie va a comprar gasoil afuera a $10 para tener que venderlo acá a $7, porque por $3... Por supuesto que no. Entonces, faltó gasoil. Pero ese faltante de gasoil es la contrapartida de que los precios no se dispararon internamente. Y lo mismo pasó con alimentos. Alimentos no es solamente que subió los productos vinculados al trigo, ¿no? Subieron un montón de otros productos, y de hecho los 3 rubros que más subieron en Argentina fueron educación, indumentaria y bueno, transporte. Uh-huh. O sea, lo primero nada que ver con la guerra de Ucrania. Y el de transporte podría decir, bueno, sí, algo por ahí, si trasladó algo del precio, pero tampoco se pudo trasladar justamente de energía. Alimentos quedó cuarto entre los aumentos. Absolutamente excusa, entonces, nos queda claro, Fausto. Este es un programa para pymes, y si vos tuvieses enfrente a un empresario pyme, ¿qué le dirías? Que aguante, porque a ver,
El empresario pyme hoy tiene varios problemas. Por un lado, lo están apretando con más impuestos todo el tiempo, porque no solamente el gobierno nacional, acá saquémosle la culpa a todo humano, vas a las provincias, a los municipios y todos te van esquilmando un poquitito. Y encima, una cosa que para mí es muy grave es que no se comprende el tiempo que le está llevando a un empresario pyme solamente cumplir la regla de juego en Argentina. O sea, claro, estar anotado en todos los registros que le están pidiendo que estén anotados. En todos los, es muy complejo eso, ¿no? Deberíamos simplificar todo ese proceso muchísimo. Yo creo que sería muy útil para el empresario pyme eso, que bueno, las tasas municipales que sea una, total. Además, no bajen la presión tributaria, por lo menos simplifiquen el proceso. Bueno, pero ahí Fausto, es algo que hablamos generalmente con muchos entrevistados, es que falta voluntad política para que eso suceda. Falta voluntad política, yo diría ni siquiera voluntad política, simplemente que los políticos presten atención, ¿no? ¿A qué le están prestando atención los políticos? Al Consejo de la Magistratura. ¿Es importante el tema? Sí que es importante, pero ¿es algo que la gente esté muy preocupada? No estamos preocupados por eso. Es toda una gran rosca política y le están dedicando el 99% de su tiempo y los recursos que nosotros estamos destinando como contribuyentes a pagar los sueldos a la rosca política, a ver quién tiene un poquito más de poder y empuja no sé qué cosa, ¿no? En lugar de sentarse y ver cómo hacemos para resolver el tema de la inflación, de la presión tributaria, de la inflación, entre paréntesis, de tasas, impuestos y contribuciones, ¿no? O de la inflación, si querés, de regulaciones, que muchas veces sería cuestión de sentar a ver a varias personas y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver el tema de que haya 25.000 tasas de todo tipo? ¿Por qué no se puede hacer una única tasa municipal y que los municipios cobren esa tasa y punto? O dos, no sé, para diferentes casos. Todos los municipios lo mismo y sería mucho más sencillo. Claro, tal cual. Por último, Fausto, y ya te libero, si tuvieses la oportunidad de hablar con el ministro de Economía, ¿qué le sugerirías? Yo le sugeriría que intente un programa económico antiinflacionario. El gran problema para mí que tiene, aunque sé que el poder que tiene es limitado, que intente ser más duro en ese sentido, ¿no? Ir como más fuerte en un programa antiinflacionario, que trate de ver cómo resolver el programa del Banco Central, que muestre más iniciativa en cuanto a grandes ideas. Y que después, de última, si la audacia no es premiada por el resto de los políticos, por lo menos quedaría en claro dónde está el problema, ¿no? Exactamente. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Fue Fausto Espotorno, economista.